Hola, hola, queridas amigas y amigos. Un gusto saludarles, sobre todo porque hoy es el primer programa de ¿Qué paz es posible? ¿No? Como habrán visto en un video anterior, este programa, eh, pues en este programa tendré la oportunidad de platicar, de charlar con personas dedicadas a procesos de paz en todos sus ejes, ¿no? Y con ello ver cuáles han sido o cuáles pueden ser los procesos de transformación positiva, ¿no? En qué paz es posible, la idea es observar la posibilidad y no solamente quedarnos en la imposibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues para inaugurar este programa me propuse que fuera con Dolores González Arabia, Lolis, a quien considero mi grandísima maestra en todo lo relacionado con construcción de paz. Así que, bueno, hasta que logré que ya por fin tuviera el tiempo para estar aquí con nosotros. Entonces, pues mil gracias, Lolis. En verdad, para mí es un súper honor que estés aquí con ahora sí que eres la madrina. Entonces, bueno, pues Gracias. para arrancar, bueno, este programa, em, pues básicamente inicia precisamente con la intención de saber qué es la paz, en qué consisten qué es la construcción de paz, en qué consisten los procesos de construcción de paz. Y si nos da tiempo ya irnos a lo que significa el conflicto y el trabajo con los conflictos. Y si no, bueno, Ujú. pues ya lo haremos en dos partes, ¿no? Pero bueno, antes de arrancar, quiero presentar a Lolis, quiero presentarla. Entonces, bueno, pues Lolis coordina el proyecto de análisis Utopía y Estrategia como parte del CIES, que es el Centro Internacional de Investigación de la Economía Social y Solidaria de la Universidad Iberoamericana, ¿no? Bueno, es fundadora y fue directora y ahora es integrante de la Asamblea de Serapaz, que es Servicios y Asesoría para la Paz, que es una organización dedicada a la transformación de los conflictos. Ha formado parte de diversas comisiones de mediación, como la Comisión Nacional de Intermediación para los Diálogos de Paz en Chiapas, así como en el conflicto magisterial y conflictos también en torno al territorio, derechos sociales y los derechos de las víctimas, y también ha participado en diversos consejos de organismos de la sociedad civil. Ha trabajado en muchas zonas, en muchísimas zonas rurales e indígenas, y es autora de varios artículos sobre movimientos sociales y manuales, que por cierto para mí pues son como la Biblia, ¿no? Han sido importantísimos para mí. Entonces, bueno, pues arranquemos, Lolis. Me gustaría preguntarte para ti, eh, desde tu experiencia, ¿qué es la paz y de qué tipo de paces hablamos cuando hablamos de paz? Bueno, primero muchísimas gracias Adela por la invitación y por esta introducción y pues compartimos, ¿no? Esta pasión por el tema y por sus posibilidades y por lo necesario que es en este momento abordarlo. Pues y hay muchas definiciones de paz, pero ciertamente hay algo que casi todas incorporan, que es, se puede hablar de dos formas de la paz o de dos paces, como se dice, ¿no? Una es la paz negativa, que es la paz que solamente deviene, digamos, de la ausencia de violencia o de la reducción de la violencia, y la paz positiva que se aboca a trabajar sobre las causas que generan la violencia. Y entonces tenemos que trabajar sobre estas dos paces. La paz negativa, es decir, buscar esta reducción de la violencia o esta eliminación de la violencia, pero esta va a persistir si no logramos abordar sus causas y sus dinámicas más cotidianas. Entonces, la paz implica todo esto y precisamente en la Comisión Nacional de Intermediación, en algunas de los ejercicios que hicimos para trabajar el concepto, íbamos a este que propone la paz como un proceso continuo, dinámico, que es un proceso de transformación de aquellas estructuras que generan injusticia, exclusión, marginación y que
deviene, digamos, en nuevas formas de construcción de convivencia basados en los valores de la justicia, la libertad, la verdadera democracia, la dignidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos, es decir, la construcción de una sociedad en la que la violencia no tenga cabida. Entonces, entender la paz como un punto de llegada, pero también como un camino por la manera de transitar ese proceso, ¿no? Entonces, la paz es, además de este horizonte, es también la manera en que la abordamos, y eso es a lo que se ha llamado la construcción de paz, ¿no? Ujú. Ok. Mm, no, síguele. Bueno, te dice, y en la construcción de paz, pues de lo que hablamos son cuáles condiciones serían necesarias para avanzar en este proceso transformador hacia este horizonte, digamos, de nuevas formas de convivencia y de relación entre las personas y de las personas con su entorno y su entorno natural especialmente. Ujú. Y bueno, cómo son los procesos? ¿Cómo son las maneras de abordar la Sí, construcción de paz? ¿Por qué se le llama construcción de paz también? sí. Sí, porque en realidad es un proceso también continuo, que pues mantiene una serie de elementos, digamos, no es un solo camino, son varios que hay que recorrer de diferente manera, porque cuando hablamos de condiciones para la paz, hablamos de muchos componentes, ¿no? Uno es el que tiene que ver, como decíamos, de cómo podemos disminuir la violencia y la violencia directa, particularmente, también quisiera a lo mejor plantear, hay muchas formas de violencia, según Galton, el triángulo de Galton nos plantea considerar tres fundamentalmente que van a ser parte también de las condiciones de paz, que es la paz directa, esta que se ejerce de manera física o psicológica y que implica un daño directo sobre las personas. La eh, violencia directa, ¿no? Más bien. Es que directa. existe la paz directa, ¿no? La violencia Ah, no. la violencia directa, perdón, sí, gracias. Sí. La violencia directa, tienes razón. Y la violencia estructural, la que deviene de estas estructuras que decíamos generan injusticias, desigualdad. Y la otra es la paz cultural, que es La la que violencia, la la violencia. violencia, Dios. Está Ya perfecto. es que tenemos que construir paz en esas Claro, dimensiones, claro. pero nos referimos a la violencia. Ujú. Y esta violencia que implica también, en el caso de la violencia cultural, pues todas nuestras formas, bueno, que vienen también del proyecto del sistema y que son las culturas que se refieren a la competencia permanente, a la jerarquía entre lo masculino, lo femenino, a la jerarquía entre el ser humano sobre la naturaleza, el tener y no tener, en fin. Entonces, ¿cómo cambiamos estas formas de violencia a través de un proceso de construcción de paz, ¿no? Y entonces, un camino posible es trabajar estas dimensiones en cinco ámbitos, digamos. Uno que se refiere, decía al principio, a la disminución de la violencia y que tiene que ver con la difícil tarea de la seguridad, porque el problema que hemos encontrado en las décadas recientes, incluso diría yo, a partir de que se ha escalado tanto la crisis de violencia, inseguridad, los modelos de militarización, la perspectiva de seguridad nacional, ha sido encontrar una manera distinta de plantearnos el problema de la seguridad, más como una producción social, más en la lógica que propone la definición de seguridad humana, que nos habla que la seguridad humana se fundamenta sobre todo en las capacidades autonómicas de las personas para lograr una vida que sea libre de miedo y libre de necesidad, ¿no? Entonces, es un enfoque de la seguridad que se construye socialmente y que tiene como propósito el fortalecer nuestras capacidades humanas y las condiciones de vida. Entonces, necesitamos trabajar todo este tema de la seguridad y donde tenemos también que abordar los temas de justicia, que es un tema que tú has trabajado mucho, pero la justicia restaurativa, la justicia transicional, o sea, todas las formas de justicia que nos puedan ayudar a generar relaciones nuevas, ¿no?
Entonces, disminuir la violencia en realidad es una tarea que tiene muchas aristas, pero que es cada vez más necesaria y también más necesario cambiar el enfoque, porque la manera en que hoy abordamos la disminución de la violencia en general son estrategias de seguridad muy punitivas y represivas que generan nuevas espirales de confrontación y violencia. Entonces, ¿cómo hacer un abordaje distinto? Es una de las grandes tareas de construcción de paz. La segunda dimensión tiene que ver con, pues, también las condiciones económicas, ¿no? Decíamos, estas estructuras que generan tremendas desigualdades. Nuestro país es profundamente desigual y cómo buscar otras economías alternativas con relaciones, de trabajo diferentes, que salgamos de la precarización de los trabajadores para hablar de un acceso real a otras condiciones de trabajo y de vida, ¿no? Y que habla también de una economía que sea respetuosa de la naturaleza, una economía sustentable, en donde pongamos al centro todas las formas de la vida. La otra gran dimensión, y esas hay que crear mucho, ¿no? Todo el tema de las economías alternativas, por eso hablamos de la economía social, de las economías comunitarias, de las redes de economía colectivas, en fin. Y del otro lado está también todo lo que tiene que ver propiamente con las relaciones sociales que se derivan de esta estructura económica, las condiciones de vida, ¿no? Todo el acceso que tenemos al trabajo, a la educación, a la salud, etcétera, y que a la vivienda, ahora que está muy en boga la vivienda, pero que podamos tener acceso a condiciones de vida dignas. Ujú, Ese es otro de los ámbitos que es fundamental, porque es la escasez de recursos y el deterioro de las condiciones de vida son ambientes favorables para la violencia, ¿no? ujú, Entonces, incluso cuál es nuestra noción de ciudad y del tipo de ciudad y espacio público que queremos y necesitamos. En fin, si nos fijamos, pues son grandes ámbitos, pero es empezar a imaginar un mundo diferente y trabajarlo desde el día a día, desde nuestro pequeño espacio, para movernos desde ahí. Está también, pues, todo lo que tiene que ver con la política y la democracia, ¿no? Lo que tiene que ver con cuáles son las formas reales en que podemos lograr que una ciudad, perdón, una sociedad pueda, acceder realmente a las decisiones públicas que les afectan, de qué manera organizarnos. Podemos reconocer que el modelo de democracia actual está en crisis ujú, y que por lo tanto, pues es una pregunta ahora abierta para todos, ¿cuál es el modelo que deberíamos entonces trabajar? Porque restaurar esa democracia que fue avanzando hacia hacerse un Estado funcional a los intereses económicos de unos cuantos, pues lo ha llevado realmente a perder sus cualidades fundamentales, ¿no? Incluso para la defensa de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo tendríamos que repensar el modelo de regulación o el modelo de decisión y participación? Ese es como uno de los temas. Cada vez se habla más de ir de lo local a lo nacional, de partir de lo comunitario, del pequeño colectivo de la comunidad, el centro de trabajo, hacia la construcción en otra escala de la toma de decisiones. Bueno, ese es un gran tema, ¿no? Que creo que hoy tenemos como sobre la mesa todavía sin resolver. Y está también el de cultura de paz, que tiene que ver, por un lado, con todos los valores que tendrían que ser los nuevos valores de una sociedad en la que estas estructuras no fueran posibles, porque tenemos valores que no la permitieran, ¿no? Hemos naturalizado la violencia, hemos naturalizado la desigualdad, hemos naturalizado la pobreza. Entonces, tendría que ser un cuerpo de valores que nos permitiera imaginar una sociedad diferente y también una manera de abordar distinta nuestras diferencias, ¿no? Ahí los procesos de transformación de conflictos, el tratamiento de las diferencias, los procesos de diálogo son centrales para que en la diversidad que somos y debemos ser, porque eso es la riqueza social, podamos abordar nuestras diferencias de una manera creativa y enriquecedora para todos. Entonces, digamos, estos son ámbitos, quizás podemos pensar en otros. Aquí también están las relaciones de género, generación,
las relaciones que son decoloniales, las nuevas que se están planteando, pero el abordaje que nosotros decimos de construcción de paz tendría que ser un abordaje holístico, ¿no? Que pensara en todas estas dimensiones y fuera capaz de imaginar esa sociedad diferente, que eso es algo que de alguna manera vamos perdiendo, ¿no? Nuestra capacidad de imaginar lo nuevo. Claro. Ahora, justo en este paraguas, ¿no? De cosas que requiere la construcción de paz, o sea, en toda esta dinámica que prácticamente se necesita cambiar, pues Sí, todo el enfoque que de relación humana, ¿no? En todos los sentidos y todo el enfoque cultural que le hemos dado a todo esto. eh, ¿Cómo hacerle? Porque, por ejemplo, la violencia en el país, pues ya sabes cómo ha escalado la violencia, ¿no? sí, Entonces, ¿cómo se puede hacer? O sea, me refiero un poco a la velocidad, ¿no? Como a la dinámica de la sí, paz. Es una dinámica, pero es una dinámica que requiere mucho detalle, ¿no? Mucho detalle ajá, para ir como hilvanando las relaciones, generando nuevos encuentros, reconciliaciones, contemplar ujú, la justicia, etcétera, todos los ejes sí, que acabas tú de mencionar. Pero mientras la violencia llega e irrumpe de una manera directa, ¿no? sí. A balazos y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se puede, ahora sí que, cómo se puede ir balanceando, pues esas dos dinámicas para ir construyendo, para ir creando una cultura de cultura de paz positiva Ujú. y vaya disminuyendo esta cultura de paz negativa en donde pues necesariamente también se tiene que reprimir este tipo de violencia, ¿no? Pues, o sea, yo pienso, hay una dimensión cultural y sí es cierto que el cambio cultural es el cambio más significativo históricamente, ¿no? Cuando logramos un enfoque cultural diferente, eso va permeando todos los procesos sociales. Pero también reconocer que en este momento la seguridad, la inseguridad y violencia que vivimos, pues está muy asociada a un tema de economía criminal, ¿no? Una economía criminal que está dominando una parte muy importante de todas las dinámicas de sobrevivencia en muchas regiones del país, que tienen niveles de gobernanza criminal importantes, estructuras criminales en donde se articulan funcionarios del Estado mexicano, no el Estado como tal, pero sí agentes del Estado con grupos criminales empresariales y sociales también. Entonces son entramados muy complicados de desmantelar. Eh, entonces, por eso se requiere actuar como en muchos niveles. No podemos pensar como en una sola estrategia de pacificación, porque una pacificación así va a resultar en un nuevo escalamiento de la violencia. Si solo detenemos de un manotazo la violencia, lo más probable es que eso salga de otra manera después. Entonces, creo que por un lado, pues habrá que ir desmantelando en un proceso de justicia real estas estructuras criminales, ¿no? Que son las que sostienen estas economías criminales. Este, y tenemos efectivamente que ir a esquemas de seguridad basados, el uso de la fuerza será necesario, pero basados mucho más en la inteligencia y en la participación social como producción de la seguridad. ¿Qué es lo que sucede en muchas zonas rurales? Mucha de la gente hace sus propios procesos de control territorial y de control social de sus dinámicas cotidianas, lo que le permite estar menos permeable, digamos, a los riesgos de las estructuras criminales. Ujú, Pero ¿cómo podemos nosotros fortalecer, cohesionar nuestras comunidades para ser menos permeables a la inseguridad? ¿Cómo se genera una línea o una estrategia de seguridad mucho más basada en la inteligencia y la justicia, en la eliminación de la impunidad, que es solo en el uso de la fuerza, decía, no, sin negar que esta será necesaria, ¿no? Y es el desmantelamiento de quienes la hacen. Ahora, decíamos, esta gente que tiene este control, estas estructuras criminales sobre los territorios y las sociedades, pues ejercen mucho de ese control también por miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos romper el miedo? ¿Cómo podemos tener ahorita posibilidades de ir
desmontando ese miedo para que no estemos paralizados ante lo que sucede, sino podamos actuar. Yo creo que un tema muy importante es cómo abordar el miedo. ¿Cuáles son sus mecanismos de control territorial, decía yo, y cómo lo podemos neutralizar hasta cierto punto? De control político, porque también tienen una captura de actores de los gobiernos municipales o las policías locales. Y empezamos a tejer redes, digamos, para actuar en estos diferentes niveles. Entonces, no hay una estrategia de seguridad sencilla, ¿no? Claro. Yo te diría, por un lado, que no es porque no es un tema estrictamente cultural, pero sí me parece que parte de lo que sí podemos hacer nosotros de inmediato es fortalecer nuestras comunidades, generar un sentido más colectivo, de corresponsabilidad más colectiva y también culturalmente manejar esta posibilidad de ir, no perder el miedo, que el miedo es necesario como un recurso de alerta, pero cómo no que el miedo nos paralice, sino que el miedo nos permita actuar más colectivamente, ¿no? Mm. Que no, eso creo que es una gran tarea, que podamos superar el miedo. Voy a hacer dos ejemplos que usaba Carlos Beristain. Uno es cómo pasar de la complejidad del problema, de la confusión, ¿verdad?, a entender la complejidad del problema. Y la otra es cómo pasar de ese miedo al cuarto oscuro, que implica riesgos totalmente inciertos y difusos, a el miedo al perro que muerde, ¿no? Que es entender bien cuáles son los riesgos exactos o precisos que tienes y poder actuar sobre ellos. Y bueno, creo que debemos seguir siendo exigentes al Estado para que garantice niveles de seguridad para toda la población en las que pues, sea posible tener una vida libre de violencia, ¿no? No, ahorita que hablabas de las Ujú. comunidades, bueno, pues tú participaste en los diálogos de paz en Chiapas y Sí. junto con Tatik Samuel Ruiz, y con él también fundaste Serapaz. Entonces, bueno, a mí me gustaría que nos platicaras un poco de él, o sea, tú lo consideras tu maestro y qué aprendiste de Sí. él, ¿no? Con respecto a las comunidades. Esa es una pregunta. Y la otra, ¿cómo ha ido evolucionando o involucionando, digamos, también todos estos procesos de paz con las comunidades, ¿no? Ajá. Dada la violencia creciente. Ujú. Bueno, bueno, no te voy a aclarar. O sea, yo entré en la segunda generación de Serapaz, porque la primera, pues, fueron don Samuel, Miguel y Gonzalo. Y después, pero sí, me tocó estar muy presente desde los diálogos de paz y realmente considero un privilegio en mi vida la convivencia y el aprendizaje que tuve, ¿no? En este proceso de los diálogos con don Samuel, porque un hombre que desde el principio él nos enseñó algo que él mismo decía sobre su historia, que es que él se dejó evangelizar por las comunidades, ¿no? Reconoció en ellas una sabiduría y una práctica, digamos, de sus valores ancestrales, en los que había una enorme reserva de esperanza y de formas de convivencia, ¿no? De las que tendríamos que abrevar. Y yo creo que eso que don Samuel palpó y transmitió de tantas maneras, él habló todas las lenguas de Chiapas, ¿no? Un hombre totalmente conectado con esas comunidades, el caminante le decían, porque iba por las comunidades, se quedaba ahí en todas sus visitas pastorales, construyó una relación que nunca había sucedido y que nos permitió a todos, pues él fue nuestro traductor cultural, ¿verdad? Entender el valor de esto que él había conocido y saber que ahí, en esas comunidades, pues está la reserva de futuro. Esto que digo yo de poder imaginar algo distinto. Creo que mucho de lo que tenemos que imaginar, de alguna manera, está ya en el corazón, y en la historia de estas comunidades, ¿no? Entonces, llevó al centro, digamos, de muchos de nosotros el reconocimiento de esa, pues, profundidad espiritual, histórica, cultural que tuvieron las comunidades, ¿no?
la manera de relacionarse también con la naturaleza. Entonces, bueno, para mí don Samuel pues ha sido una inspiración, un maestro en muchos sentidos. Fue para nosotros también un padre en esos momentos de enfrentar muchos desafíos y dilemas. Él fue una guía de una enorme claridad, ¿no? Un mediador también le hemos aprendido muchísimo. Un articulador, en fin, yo puedo decir muchas cosas, o sea, es un gran tema. Este, perdón, la segunda pregunta. De las comunidades. ¿No? ¿Cómo ha ido evolucionando e es decir, Sí, también tú en tu experiencia, tanto con él y además a lo largo de tu experiencia, sí. el trabajo con las comunidades y todo esto, cómo han ido evolucionando o cambiando o teniendo que cambiar los mecanismos de mediación, por ejemplo, dadas las Sí, violencias crecientes en el país? totalmente. No, sí, es que ahorita me quedo pensando con lo que dices, porque la violencia, que se conoció en aquel momento, pues era una violencia sobre todo estructural y política, ¿no? Entonces era muy claro la violencia a la que se referían los pueblos indígenas, era esa pobreza histórica, laceración histórica, despojo que vivieron por siglos y la manera de plantear sus exigencias, sus demandas, su rebeldía incluso, ¿no? Pero lo que vimos ahora es mucho más complejo, porque esas comunidades, pues en general las comunidades indígenas, han sido también muy vulneradas de muchas maneras, ¿no? Hay fenómenos que las han em, intervenido de una manera terrible, ¿no? Una es el modelo extractivo, o sea, por los territorios. Hay un despojo muy importante de los territorios indígenas para extraer las riquezas que allí se encuentran, ¿no? Esto de 30 años para acá ha sido brutal. Prácticamente al empezar los acuerdos de San Andrés, se veía por dónde venía la tendencia, pero la tendencia tomó una fuerza en estas últimas décadas que hace un mapa diferente de los territorios indígenas. La otra, pues, es todo el tema de la migración, por ejemplo. El embate cultural es tremendo porque, claro, ante la falta de condiciones y esta idea de que es importante tener mucho, antes no era tan importante estar acumulando siempre o pensar que ganaste, que perdiste, estás trabajando, tienes dinero. Esa conversación que se volvió en la conversación central de todos, no era la conversación antes. Entonces, pero ya fue y la migración es uno de sus resultados. Entonces, la migración no solo rompe porque se van, sino que al regresar hay una intervención cultural muy fuerte, ¿no? Una ruptura cultural muy fuerte o una mezcla. Todos los avances tecnológicos y lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías en las comunidades, todo lo que se penetra culturalmente ahí y por supuesto la presencia de la delincuencia organizada en la pelea por esos mismos territorios, ¿no? Entonces, territorios que se pelean desde lo económico, desde la criminalidad y también desde el terreno cultural. Entonces, las comunidades han cambiado muchísimo, Ujú, están mucho más vulnerables, se pierden cohesión, pierden pues capacidades propias, que eso es muy importante porque su fuerza estaba en su capacidad propia y se hacen en algún sentido más violentas también internamente, ¿no? Porque los conflictos se empiezan a expresar a su interior de una manera distinta. Entonces, bueno, pero creemos, a pesar de eso, que el hecho de que tengan todavía un sentido de comunidad, de espiritualidad compartida, de historia compartida, de territorio compartido, es muy importante para remontar. Lo que tenemos que pensar es cómo podemos ir abordando estas diferencias internas para desde la nueva historia, porque no te puedes ir para atrás, ¿no? Desde este presente en su complejidad, poder construir un futuro apelando a esas herramientas que tienen en la parte más profunda de su cultura y de su espiritualidad y su historia, ¿no? ujú.
Entonces, sí, hay mucho trabajo ahí. Estamos ahorita participando en una red que se llama Eslamalil Quinal, que es una red de organizaciones y con parroquia pues, y la diócesis de San Cristóbal también, para tratar de generar proyectos que ayuden, ¿no? Entonces, una de las tareas muy concretas es el trabajo con jóvenes. Ah, Entonces, a ver, con el trabajo con jóvenes, porque los jóvenes pues, son las víctimas más vulnerables de esta situación. Entonces, desde donde ellos ven que necesitan fortalecer sus herramientas, articularse, y lo van poniendo, ¿no? Y no son temas muy complicados. El tema que les interesa más es el noviazgo, por ejemplo, ¿no? Pero es desde ahí que vas construyendo nuevas cosas con ellos, ¿no? O desde ellos. Trabajamos también con las comunidades temas de acuerdos para la protección colectiva comunitaria. Entonces ellos ponen sus reglas para su cuidado comunitario, ¿no? Para evitar los mayores riesgos posibles, para monitorearse, para... Ellos deciden qué y cómo, ¿no? Em, También informarse sobre otros recursos que hay si una persona desaparece, etcétera. Entonces, es ir tejiendo como desde el nivel comunitario el nivel de un actor que atraviesa todo, que son los jóvenes, y luego los recursos de los aliados, que es qué hacer frente a una desaparición, qué hacer frente a una incursión en su territorio, que permite traer a jugar otros recursos, ¿no? Interpela al Estado, pero interpela también a la sociedad, llamando a esto, ¿no? Trabajemos todos por una cultura de paz diferente, ¿no? claro. Ahora, bueno, igual no nos va a dar tiempo ahorita de abordar el siguiente tema, que es justo lo que es lo que son los conflictos y cómo se usan, cómo se usa cuál es la visión positiva del conflicto para abordar dinámicas de mediación y todo eso. Eso lo podemos dejar en una segunda parte. Pero ahorita, un poco para cerrar, ¿no? ¿Cuál sería también como tu recomendación en esta observación social para poder como ir encaminándonos a procesos de construcción de paz? O sea, ¿qué, qué, qué tendría que observar la sociedad? Más allá de todas estas dinámicas, bueno, en las noticias no hay como una posibilidad, ¿no? Parecería que no hay una esperanza, ¿no? ¿Qué, qué mensaje podrías dirigir? Yo pienso que lo último que dijiste es lo más importante, ¿no? Que lo que no debemos permitir es como caer en la idea de que no hay una esperanza, sino lo primero es tratar de ubicar qué es lo que sí se puede lograr, hacia dónde queremos apuntar. Podemos después encontrar qué queremos hacer, pero tener la esperanza de que es posible el cambio, ¿no? Hay dos grandes movilizadores sociales, uno es el miedo y el otro es la esperanza. Dos, a movilizarnos por la esperanza, a tratar de contener y manejar nuestro miedo, porque esta idea así de caos, de que nada, mira, como vienen las noticias en las mañanas o en los noticieros, es impresionante porque tú pones el noticiero, pasó esto desde una masacre, un choque, se cayó una moto, o sea, es Sí, una diversidad de incidentes y lo que te generan es una sensación de caos. claro, Y el caos lleva a la incertidumbre y el miedo. Y te paralizas. claro. U optas por salidas muy conservadoras de mano duro, ¿no? Entonces, más bien la idea es la contraria, ¿no? Como decimos, sí, eso pasa, no le pasa a todos ni a todos al mismo tiempo. Tratar de entender qué es lo que realmente está pasando, cuáles son mis riesgos específicos y qué es lo que yo quiero que suceda y cómo puedo apostar por ello. Entonces yo creo que una es la actitud de ir hacia una lógica de esperanza. La otra es, como te decía, la construcción de paz es algo que abarca prácticamente toda la vida, ¿no? Claro. Entonces, desde donde estamos, ¿qué podemos hacer en la lógica de construir mejores condiciones de paz? Creo que lo que atraviesa el conjunto es esta idea de la cultura de paz, desde cómo manejamos nuestras diferencias, cómo construimos nuevas relaciones más igualitarias, justas, etcétera, cómo nos preocupamos por lo público, que es lo que nos hace más comunidad y más sentido. Es que desde donde estás, si hay una convocatoria a participar en la asamblea de vecinos o en el presupuesto participativo,
etcétera. Órale. ¿Cómo nos hacemos cargo de que somos parte de esas comunidades también, ¿no? Pero eso en el nivel de vecindad, pero igual en el trabajo o en otros espacios. Creo que el sentido de colectivo y comunidad hoy más importante que nunca y que nos permitamos imaginar. Yo creo que es algo que se nos ha ido quitando desde hace años. Está la cultura de no hay alternativa. O sea, el sistema es tan fuerte, tan invencible, tan infranqueable, que no hay alternativa, ¿no? Y que sí tenemos que pensar en alternativas y que muchas de las alternativas no son complejas, son formas de vida diferentes. Es vivir la vida de una manera diferente, más sencilla, menos imbrincada en estos afanes de consumo, de ganancia, etcétera, para poner el acento en otras de las tramas, ¿no? La trama de la vida, la trama de la naturaleza, de las relaciones humanas, en fin. Ah, pues, no, Sí. síguele, No, sí. no, no, o sea, entonces yo lo que creo, porque es que siempre suena muy difícil, pero yo lo que creo es que estamos mucho más cerca de hacer un trabajo de construcción de paz todos en nuestra cotidianidad, de lo que parece. Sí, Sí, solo quería decir sí, eso. al final, ¿no? Al final la realidad nos está llevando a eso, ¿no? A pensar ya en posibilidades, en pensar ya también en cambios inminentes, Así es. porque ya la sociedad o sea, no aguantamos estos niveles, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, realmente, pues sí, tienes toda la razón, ¿no? Es, Bueno, y esto que haces tú, o sea, yo por ejemplo digo, el poner estas reflexiones sobre la mesa, el que optemos, ¿no? Por ver de dónde queremos retroalimentarnos, ¿eh? Esta historia, si te sabes de un antropólogo que va a una comunidad de indígenas nativos americanos y ajá, les pregunta a ellos cómo resuelven sus conflictos también. ¿Cómo sabe, verdad? Alimentan, digamos, su ser positivo. Y entonces le dice el indígena, en nuestro corazón siempre hay un perro bueno y un perro malo. Y siempre están peleando. Y dijo él, pero ¿cuál va a ganar? El que alimentes más. Sí. mm, Entonces yo digo, pues si nos alimentamos de estas reflexiones, como las que tú estás proponiendo constantemente, y nos alimentamos también de aquello de lo que creemos que abona y para un mundo nuevo, diferente, una sociedad mejor, pues yo creo que si todos vamos en esa ruta, esto va a cambiar también desde abajo para arriba, ¿no? ok. Pues muchísimas gracias, Lolis. No, gracias a ti, Adela, Qué como maravilla siempre. de conversación. Y bueno, ya seguiremos para la próxima, ¿no? Y pues muchísimas gracias también a las personas que nos acompañaron. Y bueno, pues les voy a pedir que compartan, porque yo creo que es muy, muy importante que la sociedad pues vaya teniendo más conciencia de cómo podernos reunir, ¿no? Tejer para construir paz, ¿no? Desde nuestros nichos, desde nuestros sectores, desde nuestros lugares, ¿no? Y si le pueden poner un like a este video, se los agradecería. Y si se pueden suscribir, mucho mejor. Ah, y si pueden dejar también sus comentarios, sus reflexiones, pues más que bienvenidas, porque sobre esas reflexiones podemos seguir construyendo. Entonces, pues muchísimas gracias a todas y a Gracias, gracias, luego. gracias.